Alrededor del mundo existen distintos tipos de iglesias. Cada una tiene ese algo característico. Algo en específico, como si lo trajera en su ADN, pero ese ADN las convierte peligrosas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Sin darse cuenta, cada vez va empeorando todo, sin percatarse que en el terrible peligro en el que nos lleva a todos, a nosotros, a la iglesia. Llamada final, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto verlos aquí, una vez más, un domingo más y una semana más. ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Qué bueno que están alegres, gracias a Dios bendito que están alegres. Oigan, a las personas que nos visitan por primera vez, mi nombre es Manuel Garduño, soy del equipo de pastores de aquí de Llamada Final. Si tú nos visitas por primera vez, deseo que te sientas bienvenido, que te sientas a gusto en esta casa de Llamada Final. Eres bienvenido cuando gustes visitarnos. También a las personas que nos ven a través de nuestra transmisión en línea. ¿Cuántos dan un aplauso por las personas que nos sintonizan en línea también? Denle la bienvenida a todos aquellos. Oigan, y les comentaba hace ratito una noticia triste que nos dieron hermanos queridos y santos, estos tiempos difíciles en realidad que no acaban y tal vez no va a acabar pronto, tal vez va a permanecer algún tiempo más, escasez, pobreza tal vez, el virus mutando una y otra vez. Desafortunadamente nuestro hermano Javier Luna falleció anoche, estaba enfermo también de COVID y no pudo ganar la batalla. Cada que me entero de una pérdida así me duele demasiado, me pone tan triste. Pero solamente Dios sabe por qué hace algunas cosas. Uno no puede comprenderlo, uno no puede entenderlo. Por más que quiera buscar explicaciones, uno no puede entenderlo más que aceptar, orar por las personas que han sufrido esa pérdida y ayudar en la forma que podamos ayudar. Es un signo de empatía con los demás. Y es algo que tal vez algunos reformadores en algún momento, como Martín Lutero, él dijo, es una forma de mostrar el amor a tu prójimo, el tener cuidado, el tener las precauciones de no contagiar a aquellos que están sanos. Es una forma de cuidar de ellos también, en aquella peste bubónica que vivieron ellos en 1527, si no me equivoco. Entonces, vamos a seguir cuidándonos. ¿Cuántos dicen amén? Realmente no cerramos nuestra iglesia porque no nos ha dicho el gobierno que cerremos. Si nos dijera, pues acataríamos las órdenes. Mi papá tenía un pensamiento muy sencillo pero cierto. Yo le decía, papá, es que cuídate pues, hombre, no estés saludando a las personas, abrazándolos, porque lo querían abrazar a veces, ¿verdad? Cuando estaba el servicio, y papá, cuídate, por Dios santo, estás grande ya y diabetes. Y dijo, si no me muero de esto, me voy a morir en el tianguis o donde sea que vaya, porque ya saben que le gustaba ir a comer garnachas a los tianguis y todo eso, ¿no? Entonces, de todas formas, pues, ¿no? Al final, hermanos queridos, he sabido, ¿no? Yo sé que también ustedes han sabido de algunos casos de personas que no salen de sus casas por temor en serio y aún así se contagian. Y es ahí donde uno dice, Señor Santo, si tú no nos guardas, hagamos lo que hagamos, si tú no nos guardas, Señor, aquí vamos a quedar, ¿verdad? Pero vamos a seguir cuidándonos. Lo que está a nuestra parte, vamos a seguir haciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? También quería decirles, el próximo miércoles, hermanos queridos, vamos a tener un discipulado para jóvenes, estaré compartiendo con ellos un poquito acerca de ética ministerial, no ministerial, sino cristiana, perdonen, ética cristiana. ¿Por qué hacemos las cosas a veces como cristianos? Ojalá que puedan acompañarnos, jóvenes queridos. Abierto para todos ustedes también, si gustan acompañarnos, miércoles a las 7:30 vamos a estar por acá. Y ahora sí vamos a entrar en este tema. La semana pasada, hermanos queridos, hablábamos acerca del ADN de estas iglesias, algo que ellos tienen dentro, en su ADN, que los hace ser peligrosos.
Los hace convertirse en una iglesia peligrosa en donde están algo dentro de ellos que tal vez no pueden cambiar o no se dan cuenta que están haciendo mal. Y entonces empieza Jesús a escribirles estas cartas. ¿Sabes qué? Has hecho estas cosas buenas, pero la semana pasada en Éfeso, por ejemplo, has olvidado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. No solamente conmigo, sino entre ustedes han olvidado su primer amor. Y eso es lo que les reprocha. A veces nosotros estamos cometiendo errores en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades, hermanos santos, a lo mejor sin darnos cuenta. Si yo le preguntara a algunos de sus hijos, ahorita, ¿qué es lo que hay en el corazón de tu papá? ¿Ustedes qué creen que dirían sus hijos de ustedes? Tal vez dirían, en el corazón de mi papá, mi mamá está su trabajo. En el corazón de mi papá, mi mamá está su negocio. No sé, pero les pregunto a ustedes, ¿qué creen que dirían? ¿Saben? Porque hay veces que personas me han dicho a mí, por ejemplo, es que yo vine a sentarme aquí por 10 años a escuchar las enseñanzas del apóstol, ¿ahora me vas a decir que de nada sirvieron? Yo no sé si te sirvieron o no, el chiste es qué haces con esas enseñanzas. Ahora, ¿quieres que te diga algo? Yo como su hijo, yo no aprendí sus enseñanzas. Por eso es que yo no predico nada como él. Pero yo aprendí su corazón. Yo conocía su corazón, yo conocía su carácter. Yo sabía lo que le molestaba y lo que no le molestaba. Lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Y de esa forma me conducía. Es que, ¿sabes? A veces así pasaba con los fariseos. Ellos conocían la ley. ¿Pero de qué les servía la ley? ¿Para perseguir a la iglesia? La cuestión aquí es conocer el corazón del Padre. Conocer el corazón de Jesucristo. ¿Por qué hace las cosas? Porque has dejado tu primer amor, es que les dice a Esmirna. Que diga a Éfeso, perdonen. Porque has dejado tu primer amor. Han dejado su primer amor entre ustedes, como familia. Quieren arreglar todo en discusiones, en alborotos, en críticas, en contiendas. ¿Por qué no lo pueden arreglar en amor? Y comentaba en la mañana, hay personas, hermanos queridos, que nos visitan y me da gusto que nos visiten. Personas que a veces, algunos de ustedes invitan a familiares que los visitan de otros lugares y tienen una buena opinión de esta iglesia. Les gusta a lo mejor el orden, cómo lo reciben, cómo se desarrolla el servicio. Pero ¿sabes qué? Es de esas veces que cuando visitas a alguien está chido porque vas de visita, pero si vivieras con ellos te hartarías por el ambiente tóxico en el que están. Así nos pasa en llamada final, desafortunadamente. De visita está chido, pero vivir aquí a veces se vuelve tóxico porque hemos olvidado ese primer amor entre nosotros. Y ahora pasamos a esta segunda carta de Esmirna, donde, ¿sabes? Es la primera ciudad junto con otra iglesia donde Jesús no tiene un reproche hacia ellos. Él no dice, en esta iglesia por lo menos no les dice tengo algo contra ti, no les dice. Ahora, en el mapa histórico de Esmirna está muy cerca de la ciudad de Éfeso, están súper cerca. Están en este imperio, en Lidia. Y como puedes ver en el mapa, está Esmirna, está Éfeso súper cerca, está Sardis también. Aproximadamente ahorita, hoy en día, sería más o menos 1 hora de camino en carro, si tú quieres, súper cerca, ¿no? Entonces imagínate, en la historia les mandan esta carta a Éfeso, donde les dicen, ¿sabes qué? Ustedes están haciendo muchas cosas muy buenas. Ustedes son trabajadores, ayudan a los demás, ayudan al necesitado, han permanecido incluso en las enseñanzas, pero han olvidado su primer amor. Y no solo eso, si no te arrepientes, voy a quitar tu luz del candelabro. Entonces, imagínate que había un visitante de Esmirna ahí en Éfeso y corrió a su iglesia en Esmirna y dijo, oigan, ¿qué creen? Ya empezaron a enviar las cartas del Apocalipsis. Y ya le dijeron a Éfeso que o copelas o cuello. O cambias o te quitamos del candelabro. ¿Qué carta nos tocará a nosotros? Y tal vez están como, mira, si estos que son esforzados, el Señor ya les dijo que tienen algo en su contra, ¿qué dirá de nosotros? Y sabes, eso deberíamos preguntarnos hoy nosotros. Si eso decían de Éfeso, que permanecían en las enseñanzas, que hacían cosas buenas, que eran trabajadores, ¿qué diría Jesús de nosotros en este momento? ¿Qué diría de nosotros? ¿Tendría quejas o sería como Esmirna, que tal vez no tiene quejas, pero está pasando por un grande sufrimiento? Y antes de entrar más en esta historia, me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Qué te parece? Vamos a orar en nombre sea de Dios. Bendito y santo Señor, te damos gracias por tu
misericordia, por tu bondad. Gracias que nos permites estar en esta tu bendita casa, Señor, adorándote, bendiciéndote, exaltando tu santo nombre. Gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nos has concedido la vida hasta este día. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que estén pasando por dificultades, que estén teniendo familiares, Señor, aún enfermos, que estén en hospitales, que hayan tenido pérdidas. Te suplicamos, por favor, como uno solo, Señor, como un solo cuerpo, como una familia Señor, que tú les des esa paz que solamente tú puedes dar. Que tú brindes ese consuelo, esa fuerza espiritual, esa fuerza física, mental también, emocional, bendito Dios. Te lo suplicamos, por favor. Que seas tú sosteniéndonos a todos nosotros con tu poderosa mano en medio de todo este desierto. En el nombre de Jesús. Y te rogamos también que abras nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos en esta tarde. Nos ponemos en tus benditas y santas manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy un aplauso al Señor. Y para ponernos un poco en la historia con Esmirna, me gustaría empezar preguntándoles a cuántos de ustedes, hermanos queridos, les gusta hacer ejercicio. ¿Cuántos de ustedes les gusta correr? Salir a correr así en la calle o... No es lo mismo como salir a correr en la playa, pues no tenemos playas aquí cerca, pero a lo mejor correr o de pronto en estas caminadoras o corredoras eléctricas, ¿verdad? Les decía hace ratito que a mí no me gusta correr, la verdad. Me causa como fatiga mental pensar que voy a ir al gimnasio y que tengo que hacer cardio. Me salto la parte del cardio. Yo llego nada más a hacer pesas y ya porque creo que es uno de esos ejercicios, hermano, el correr, que no solamente requiere resistencia física, sino también requiere resistencia mental. El mentalizarte que vas a estar ahí por 1 hora o no sé cuánto corres. Y aunque te sientas cansado, tienes que seguir adelante. Leía acerca de las personas que corren maratones, donde usualmente los maratones son de 42 kilómetros, bastante, ¿no? Yo apenas corro 3 minutos y ya estoy tirando la toalla. Pero 42 kilómetros, y leía que los maratonistas llega un momento en la marca del kilómetro 32, es decir, cuando ya te faltan como 10 kilómetros nada más para llegar en el maratón, llega un momento en donde ellos sienten como que chocan con una pared. Y eso, chocar con esa pared, lo definen como es ese momento en donde tú empiezas a sentir que tu cuerpo neta ya está cansado, donde empiezas a sentir ese famoso dolor de caballo por acá que te quiere tirar, empiezan los calambres, y solamente los vencedores son aquellos que pueden presionar, aún a pesar de que están sintiendo dolor en el cuerpo, aún a pesar de que su cuerpo les está gritando ya detente, necesito que te detengas. Eso es lo que diferencia a los corredores más o menos de los buenos, los que a pesar de todo el cansancio que tienen, siguen adelante. Otro de los deportes que también me gusta y que creo que es similar es el boxeo. El boxeo, hermano querido, no necesariamente siempre gana el que es más bueno boxeando, sino el que tiene más resistencia física, el que tiene más condición física. Puede ser muy bueno boxeando, pero si no tienes resistencia física, te vas a cansar rápido. Al rato vas a traer la guardia acá abajo, ¿no? En la boca, pero del estómago, ¿no? Acá en la boca arriba, y vas a perder. Y una vez entrevistaban a Mike Tyson y él decía, le preguntaban, ¿qué consejo puedes dar a aquellos que van iniciando en el boxeo? Una palabra, bueno, 2, trabaja en tu resistencia. Eso fue lo que dijo. Trabaja en tu resistencia porque el boxeo es de esos deportes que requieren tanto fortaleza, resistencia mental, como resistencia física. Y te digo estas cosas, hermano querido, porque de pronto vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Esmirna? Ese es el mensaje que Jesús les está dando. Conozco tu sufrimiento, conozco por lo que estás pasando, pero tienes que resistir hasta el final. Y si resistes hasta el final, yo te voy a dar la corona de vida. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor, hermano querido? Y antes de entrar con la carta que están escribiendo para esta iglesia, me gustaría que conociéramos un poco más de la historia de Esmirna para poder comprender cómo se desarrolla la historia. Así que les invito a que veamos este video, por favor. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea.
Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Eso es un poco de la historia de Esmirna, ¿no? Fundada 3000 antes de Cristo, en el año 3000 antes de Cristo. Y al día de hoy, hermano santo, Esmirna, como dice este video, de las 7 ciudades que hay, la semana pasada aprendimos que, por ejemplo, en Éfeso, a pesar de ser una iglesia imponente en aquel tiempo y prominente y aparte influyente, al día de hoy no hay ningún cristiano en Éfeso, ninguna iglesia cristiana en Éfeso. Y les decía yo, tal vez esta gente no se arrepintió, porque no hay ninguna luz ahí. Jesús les dijo, si no te arrepientes, si no regresas a hacer las obras que hacías al principio, yo voy a quitar mi lámpara, voy a quitar tu luz del candelabro. Y ahorita no hay ninguna iglesia cristiana en Éfeso. Sin embargo, en Esmirna es la única ciudad de las 7 en donde todavía hay algunas comunidades cristianas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y quisiera que entráramos a Apocalipsis ahora sí, en el capítulo 2, versículo 8, en donde empieza a escribir esta carta para Esmirna. Y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y es el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Estábamos leyendo o aprendiendo la semana pasada que todas estas cartas se componen de una forma muy similar todas. Vienen con una presentación, Jesús se presenta ante la iglesia o la ciudad. Después viene como lo que estás haciendo bien, la exhortación, a veces lo que tengo contra ti, y por último las bendiciones o las consecuencias de no hacer o sí hacer lo que viene en esa carta escrita. Ahora, con estas personas se presentó como el primero y el último, mientras que para Éfeso se presentó como el que yo soy el que tiene en su mano las 7 estrellas y se pasea entre los 7 candelabros, las 7 iglesias. Pero aquí se presenta como el primero y el último, como el que estaba muerto y ahora vive. ¿Y sabes por qué, hermano santo? Porque esta iglesia enfrentaba problemas muy diferentes a los que enfrentaba Éfeso. Sus retos y sus obstáculos eran diferentes. Y eso, ¿sabes qué me da gusto de aprender? Que Jesús bendito se presenta a tu vida como tú lo necesitas en ese determinado momento. Es que a veces lo necesitas como tu sanador. A veces lo necesitas como tu proveedor. A veces lo necesitas como tu padre, como tu confidente, como tu restaurador. Y así se está presentando Él, porque Él dice, entiendo lo que estás pasando. Y yo soy el que estaba muerto, pero ahora vive. Fíjate que en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, la iglesia en Esmirna entiende esto, porque en Juan, él dice, en el principio ya existía el verbo, hablando de Jesús, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, ¿cuántos dicen amén? Y por medio de Él, por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo que está ahorita llegaría a existir. Es decir, Él les dice, ¿sabes qué, Esmirna? Antes de que tú fueras Esmirna, yo ya era. Antes de que tú estuvieras en problemado, yo ya estaba. Tienes que entender, yo no fui creado. Si hubiera sido creado, tendría un inicio, pero yo soy el inicio. Por mí fue creado todo. Y ¿sabes qué? La muerte no es el final, porque yo estoy todavía al final de la muerte. Así que la muerte no es tu final. Y Él se identifica con ellos en esta parte, hermano santo, porque históricamente Esmirna
había pasado, como vimos en el video, fue fundada en el año 3000 antes de Cristo, pero en el año 700 antes de Cristo hubo un gran terremoto. Como yo no sé si vieron las noticias, hubo un gran terremoto en Haití, horrendo, destruyó mucha parte de la ciudad. Había habido uno así en Esmirna, donde destruyó gran parte de la ciudad, pero ellos pudieron reconstruirla otra vez. Y no solamente ese terremoto, sino que después en el año 600 antes de Cristo, la atacó un rey de Lidia en ese imperio donde se encontraban y destruyó gran parte de la ciudad también, pero volvieron a reconstruirla. En el año 545 ya no nada más era el terremoto ni el rey de este imperio en Lidia, sino que también los persas vinieron a atacarla y la volvieron a destruir. Hasta que Alejandro el Magno, en el año 340 antes de Cristo, mandó a reconstruir la ciudad. Entonces él se presenta porque él dice: ¿sabes qué? Yo te entiendo perfecto. Esmirna se autodenominaba, hermano querido, la ciudad que había muerto pero volvió a la vida. Por eso es que ellos entienden perfecto el mensaje que Jesús les está dando a ellos. ¿Sabes qué? Yo era el que estaba muerto pero que ahora vive. Y ese es el que te escribe, porque está entendiendo tu situación. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano santo, en el verso 9, fíjate esta parte. Les dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Y cuando leía esta parte de tú eres pobre pero rico, como que no entendía, ¿no? Y hasta la fecha todavía es como: ¿por qué? Yo no puedo conocer a alguien que es pobre pero rico. ¿Cómo puedes decirle a alguien: mira, conozco tu sufrimiento, sabes qué? Sé que te estás muriendo de COVID, pero eres rico? ¿Y de qué me sirve ser rico si me estoy muriendo? Yo sé que tienes cáncer terminal en el estado 4, pero eres rico. ¿Sí? ¿De qué me sirve? Entonces, a lo que estoy tratando de llegar, hermano santo, es que esta gente estaba pasando por persecución en serio. La iglesia de Esmirna estaba siendo literalmente decapitada por ser cristianos, por creer en Jesucristo. Y él les dice: ¿sabes qué? Yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Y no solamente eso, sino que conozco la blasfemia de los que se te oponen. Aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Sabes qué son? Son una sinagoga de Satanás. Entonces, esta iglesia en Esmirna, hermano querido, estaba siendo perseguida, estaba sufriendo por el nombre de Cristo. Sin embargo, Esmirna era una ciudad libre. Ahí si eras pobre en Esmirna, de plano era porque no querías trabajar. O porque no te dejaban trabajar como a los cristianos en Esmirna. Era una ciudad libre, era una ciudad fiel a Roma. Incluso Marco Tulio, un cónsul romano, había determinado o llamó a esta ciudad de Esmirna como una de nuestras ciudades más fieles y nuestros mejores aliados. Ese era el problema, que eran súper fieles a Roma. Y entonces ellos se enfrentaban ante estas calumnias de los que se decían ser judíos, pero no lo eran, sino sinagoga de Satanás, que se dedicaban a calumniarlos todo el tiempo, a hablar mal de ellos. Ahora, hablar mal de ellos no era decir cosas como cuando sí haces algo malo y alguien se lo anda contando a otra gente y nosotros lo interpretamos como: anda hablando mal de mí. No, no es cierto, nomás anda ventilando lo que sí hiciste. Pero hablar mal de ti es como decir algo que en serio no hiciste. Eso sí es hablar mal, eso sí es una blasfemia, este tipo de blasfemia, porque hay otros tipos, pero para lo que ocupa aquí es eso, como una calumnia, algo que no hiciste. Y entonces, ¿sabes qué? Que las personas en Esmirna era un puerto grande de comercio y ellos eran como, tenían esta exclusividad de exportar e importar la mirra. De ahí proviene su nombre, Esmirna, de la palabra mirra. Y eran los exclusivos exportadores e importadores de este bálsamo. Pero no los dejaban trabajar, hermano santo, porque cuando llegaron a su fe en Cristo, los cristianos en Esmirna ya no se prestaban para hacer negocios turbios. Ya no querían hacer tranzas. Ya no querían hacer fraudes financieros. Y entonces la gente que estaba ahí en ese comercio, hermano querido, tú a veces para sacar un dinero más, digo, hay que, a lo mejor el que no tranza no avanza, pero esta gente decía no. Y entonces las personas dijeron: ya no queremos hacer negocios con ustedes porque ustedes no se prestan para hacer estas cosas. Y los fueron sacando poco a poco de la jugada. Y así hay personas que me han dado en serio su testimonio, hermano querido, que ellos son como contadores fiscales y ganaban mucho dinero.
porque se prestaban para hacer fraudes fiscales con otras empresas. Ok, voy a hacer tu declaración de impuestos falsa, pero me vas a pagar una buena lana. Pero cuando llegaron a su fe en Cristo, dijeron, no, ya no quiero hacerlo. Y esa es la pobreza de la que habla aquí, en donde a veces el hacer las cosas correctas puede llevarte a una pobreza, indudablemente. Puede hacer que tus finanzas bajen. Sin embargo, esta iglesia estaba en esta opresión, y la palabra que ocupa para opresión aquí o para sufrimiento, persecución, es una palabra griega tlipsis, que literalmente significa tortura. Esta gente estaban siendo torturados literal. Hace apenas, yo creo que no hace mucho, tuve un discipulado con los jóvenes, 2 meses a lo mucho, si ustedes se acuerdan, jóvenes queridos, y les presenté una foto de un cristiano copto en Egipto. Fue decapitado por abrir una iglesia cristiana hace un par de meses. O sea, en serio, esta gente era perseguida. No es como tú y yo que podemos congregarnos y libremente, gracias a Dios, decir somos cristianos. Pero gente que no puede, hermano, no le importa ser decapitado por decir yo sigo a Cristo. Eso es lo que los hacía ricos a esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús entiende esta tortura porque Él estuvo ahí cuando Él dice, yo conozco tu sufrimiento. La definición no es como conozco de oídas, de que me han contado. No es lo mismo, hermano querido, no es lo mismo. ¿A cuántos les gusta, no sé, o cuántos les han recomendado cierta serie de Netflix o de HBO o La Rosa de Guadalupe o no sé lo que sea que te recomienden y te dicen está súper buena, debes de ver esta serie? Hermano, pero hasta que no la veas no vas a saber qué tan buena es o si te gusta o no. No es lo mismo que te cuenten del sufrimiento de alguien a que tú hayas pasado ese sufrimiento. No es lo mismo que te cuenten que alguien se infectó de COVID a que tú ya lo hayas pasado y sepas lo desesperante que es estar ahí, que te falte el aire. Jesús dice, yo conozco tu sufrimiento no porque me contaron, porque a mí también me torturaron, porque a mí me llevaron a la cruz justo como a ti. Por eso lo entiendo, porque yo he estado ahí. Y es ahí donde está esta iglesia, hermano querido. Y puedo ver estas opresiones que quiero compartir contigo rápidamente. 3 opresiones. La primera opresión que está esta iglesia sufriendo es la opresión económica. Usualmente cuando atravesamos dificultades económicas, hermanos queridos, a veces pensamos que es por 2 cosas como generalmente. La primera, o no le estás poniendo mucho ímpetu en tu trabajo, no te estás esforzándolo demasiado, o tal vez no estás honrando a Dios. Y eso es lo que te dicen, hermano santo, es que si te va mal en tus finanzas es porque no estás honrando a Dios. Pero esta gente honraba a Dios, hermano querido. Esta iglesia en Esmirna honraba a Dios, no estaban pobres porque no se esforzaran por trabajar, más bien no los dejaban trabajar. Y no estaban pobres porque no honraban a Dios, ellos honraban a Dios. Pero esa era esa opresión económica, política que decían, tú eres cristiano, no te vamos a permitir, no tienes entrada aquí con nosotros. Por las calumnias que tenían. No los dejaban hacer negocios. Y sin embargo les dice, ¿sabes qué? Conozco tu pobreza también, pero tú eres rico. La pregunta es, ¿en qué era rica esta iglesia? Y quisiera que me acompañaras a Mateo 5:10. Eran ricos porque a pesar de la persecución en que se encontraban, hermano santo, ellos se mantuvieron, fieles en su relación con Dios. Y en Mateo 5:10 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Hermano santo, a veces por hacer lo correcto vas a ser perseguido. Pero tienes que saber que Dios te bendice. Y fíjate, esto es lo siguiente, porque el reino de los cielos les pertenece. Si tú has sido perseguido por hacer lo correcto, Dios te va a bendecir y el reino de los cielos te pertenece por hacer lo correcto. La cuestión es, ¿hasta dónde estás dispuesto a ser fiel? Porque esta gente, a pesar de su pobreza, a pesar de la persecución, se mantuvieron fieles. Hermano querido, a veces empiezas a perder tantito de tus finanzas y empiezas a faltar a esa fidelidad. Empiezas a faltar a tu creencia, a tu fe en Dios por una cosa tan simple. Imagínate si te estuvieran apuntando con una pistola en la cabeza diciendo niega tu fe o muérete. La neta, varios de los que están aquí dirían, sí, no, yo no soy cristiano, ni los conozco. No, pero si te hemos visto congregarte, me cae que no. Por esta que no soy yo.
Pero esta gente, a pesar de todo, permanecían fieles y decían, si tengo que morir, ahora sí como dirían mis hermanos en Chiapas, si me mero, me mero. La número 2, en donde veo que esta gente eran ricas, hermanos queridos, eran en su dependencia en Cristo. Ellos no dependían de sus recursos, no dependían de sus posesiones, porque tal vez no tenían nada, pero dependían de Jesucristo. Yo quiero preguntarte hoy en este día, ¿dónde está tu dependencia, hermano santo? ¿En lo que tienes o en lo que la Biblia dice que tienes? Porque a lo mejor lo que tengo ahorita no es lo que la Biblia dice que tengo. A lo mejor lo que no tengo ahorita también no es lo que la Biblia dice que sí tengo. Yo puedo verme como Esmirna ahorita en mi situación, me puedo ver pobre, me puedo ver en escasez, pero no estoy viendo que Jesús me dice, eres rico, si me tienes a mí, eres rico. A veces el que te vaya bien te va a ocasionar, el seguir a Jesús, el ser fiel a Jesús te va a ocasionar que pierdas clientes por no querer prestarte para hacer cosas fraudulentas. El hacer lo correcto tal vez te va a ocasionar que pierdas amigos. Pero Jesús dice, si me tienes a mí, eres rico. Eres rico en espíritu. Dale un aplauso a Dios bendito. Y la tercera cosa que yo veo en que eran ricos, ellos eran en su adoración a Dios. A pesar de todo, ellos seguían adorando a Dios fervientemente. Y ya vimos que la adoración es obediencia, hermano santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el mensaje para hoy en nosotros. En realidad, ¿soy fiel a Dios o no? ¿Soy fiel a Cristo? Porque quiero decirte esto y que te lo aprendas en esta tarde muy dentro de ti, en tu corazón, en tu mente. Amar a Cristo puede traerte sufrimiento, puede traerte incluso pobreza, pero siempre va a enriquecerte. ¿Cuántos dicen amén? Amar a Cristo puede traerte sufrimiento porque esta gente estaba siendo perseguida por amar a Cristo. Puede traerte pobreza porque por hacer las cosas correctas a veces puede ser que pierdas finanzas, pero siempre te va a enriquecer espiritualmente. Porque Él te va a decir, si me tienes a mí, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor bendito. La segunda opresión que veo es la calumnia, lo que hablaban mal de ellos. Estas personas que se decían ser judíos y no lo eran, pero la cuestión es que Jesús los llama sinagoga de Satanás. ¿Y por qué los llama sinagoga de Satanás a estos? O sea, ¿eran judíos o no lo eran? La situación es que sí eran judíos, de nacimiento sí eran judíos. Y los llama sinagoga de Satanás porque son los que estaban persiguiendo a la iglesia. Son los mismos que estaban persiguiendo a Jesús cuando Él vino, los que no entendían esta parte y por eso te digo, ¿de qué te sirve saber la Torá, saber la ley de principio a fin si a final de cuentas te vas a encontrar persiguiendo a la iglesia? Y Pablo se encontró en algún momento haciendo lo mismo, persiguiendo a los cristianos. Hermano querido, si Jesucristo no se revela a tu vida, vas a estar persiguiendo a la iglesia. Y estos levantaban falsos en contra de los judíos sí creyentes. ¿Te imaginas qué gracioso es? Que hoy en Esmirna los llaman la ciudad de los infieles, cuando fueron los que fueron fieles a Jesucristo. Yo no sé si has pasado en ese momento donde han hablado cosas de ti que no has hecho en serio, donde han levantado calumnias en contra de ti que no has hecho. ¿Cómo se siente? Así estaban estas personas en Esmirna. Ellos los acusaban de cometer los actos más horrendos en sus iglesias, porque no entendían el mensaje de Jesucristo. Estos judíos de nacimiento, pero que no aceptaron al Mesías. Son estos mismos judíos que no entendían cuando Jesús les dijo, ¿sabes qué? La verdad los hará libres, pero ¿libres de qué si nunca hemos sido esclavos de nadie? No entendían. ¿Saben qué? Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no van a tener la vida eterna. ¿Pero de qué está hablando este loco? ¿Quiere que seamos caníbales o qué? ¿Cómo nos lo vamos a comer? No entendían. Y como no entendían, andaban calumniando a esta gente. A veces así vemos algunos aquí, lamentablemente. Los que se autodenominaban fieles andan de infieles en otro lado, acusando a los que sí son fieles. Pero tú que has permanecido, has sido fiel. No a mí, no a mi padre, no a la iglesia.
a Jesucristo que según tú dices que te trajo aquí a este lugar. Esa es la fidelidad. Eso es. Porque ¿sabes qué, hermano santo? A veces esta gente que habla mal, que calumnia, en serio, es un poco irónico y gracioso a la vez leer de personas que están en otras iglesias, la que sea. La verdad es que yo no tengo problema con ningún ministerio ni nada. Yo creo que Dios les ha delegado a cada quien un área de trabajo. Pero el estar diciendo como que estamos en esta iglesia porque aquí sí hay palabra revelada, que ya he dicho el día que quieran, explíquenme qué es palabra revelada y les voy a demostrar que no tienen ni idea de lo que es una palabra revelada. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es, está bien, si hay mucha palabra, ¿qué haces con ella? ¿Es para que estés presumiendo que aquí sí hay palabra o te pones a hacer algo con la palabra que hay en tu iglesia? No nos presumas de la palabra que tienes. Ponte a hacer algo con la palabra que tienes. No nada más la presumas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la situación de los fieles que están haciendo aquí. Y por eso les dice, ustedes son sinagoga de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque quieren matar a la iglesia. Él les dijo en Juan capítulo 8, versículo 42, Él les dijo, es que ustedes, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque Él fue el que me envió. Yo no vine solo, Él fue el que me envió. Pero ustedes son de su padre el diablo porque ustedes quieren cumplir sus deseos. Porque estos querían asesinar a la iglesia. Por eso les dice, son sinagoga de Satanás. Ustedes dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Solo son calumniadores. Solamente andan blasfemando. Por eso creo que debemos tener cuidado en las cosas que a veces hablamos. Hermano querido, si Dios te habla, qué bueno, qué padre. Ponlo por obra y haz algo con la palabra que recibes. No hagas calumnias. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, la otra opresión rápidamente. La opresión que vemos en estas personas era la opresión de la cárcel y en todo caso la muerte. Pero en el capítulo 10, en el versículo 10 de Apocalipsis 2, dice lo siguiente: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, les dice Jesucristo. No tengan miedo de lo que están a punto de sufrir. O sea, Señor, ¿no estás viendo que ya estamos sufriendo? ¿No estás viendo que ya estamos siendo perseguidos, estamos siendo calumniados, estamos siendo marginados? Y todavía nos estás diciendo que vamos a sufrir más. Pues sí, el diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Estos 10 días no eran literales, era para ejemplificarles que era por un periodo que no era eterno. Nada más. Pero si permaneces fiel, aun cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Eso es lo que les está diciendo. Si permaneces fiel, aun cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Ahora, Él les está diciendo, no tengas miedo de sufrir. ¿Sabes qué? Yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el alfa y la omega. Yo estuve antes del COVID y estaré después del COVID. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Entonces esta gente ya estaba siendo calumniada, ya estaba siendo marginada, ya estaban siendo como relegados, estaban siendo perseguidos, pero todavía les dice, todavía te falta sufrir un poco más. Un poco más. Por eso es el mensaje que te dije, hermano. Hay veces en tu vida donde pasas por situaciones que dices, ya no puedo más. Pero es ahí donde se hace la diferencia de los verdaderos fieles al resto de los demás. Que a pesar de cuando ya sientes dentro de ti tirar la toalla, Jesucristo te dice, aguanta un poco más. Incluso si es necesario la muerte. Porque yo voy a estar después de la muerte, esperándote con la corona de vida, si permaneces fiel. Y eso es algo que ojalá puedas también apuntarlo. Fidelidad es permanecer en Cristo hasta la muerte. Esa es la verdadera fidelidad. Y quiero preguntarte en esta tarde, hermano querido y santo de la familia de Llamada Final, ¿hasta dónde es tu límite para demostrar tu fidelidad? Cuando se te empiezan a acabar el dinero, ¿hasta allí es tu límite para abandonar tu fidelidad hacia Jesucristo Santo? Cuando pierdes tu trabajo, cuando
cuando pierdes un familiar. ¿Hasta dónde quiero que pienses hoy? En serio. ¿Hasta dónde es el límite? ¿Hasta dónde pinto mi raya con Jesucristo para decirle, ¿sabes qué? De aquí para acá no cuentes conmigo. Yo hasta aquí sí, pero de acá en adelante, si no me alcanza por lo menos para mi Uber, no cuentes conmigo para que llegue a la iglesia. ¿Hasta dónde es tu fidelidad? Porque sabes, quisiera regresar a ese versículo 10. Te advierto, les dice, que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel. Esto me recuerda un poco a Job, para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución, pero si son fieles, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. ¿Sabes? Él les promete la corona de vida porque, hermano, la corona solamente estaba reservada para la realeza. Si esta gente en Esmirna, estos cristianos losers, no los dejaban ni hacer negocios, ¿tú crees que les iban a poner una corona? ¿Tú crees que iban a ver algún cristiano en Esmirna usando una corona? Solamente era para los que ganaban medallas, para los buenos deportistas, para la realeza, para gente importante. Pero Jesús les dice, ¿sabes qué? Para esta gente puedes ser un perdedor, pero para mí eres un ganador. Y te espera la corona si sigues siendo fiel. Dale un aplauso a Dios bendito, hermano santo. Y quiero concluir con esta parte. Vimos en algún momento que el pastor, el obispo de Esmirna, de la iglesia, Policarpo, era una persona ya grande y estaba siendo perseguido por las autoridades de la ciudad, tal vez del imperio también, porque para ellos había un pensamiento: si podemos lograr que su líder, que su pastor se rinda ante Roma, vamos a acabar con el cristianismo aquí y de una vez. Porque si su líder lo hace, la iglesia se va a deshacer. Entonces ellos empezaron a perseguir a Policarpo, y llegó un día en donde llegaron los soldados a su casa. Cuenta la historia que él estaba en su alcoba y vio que llegaron los soldados y tal vez pudo haber escapado, pero también llegó un momento en donde, hermano santo, ya viejo, ¿para qué voy a huir? Que sea lo que Dios quiera. Si Él quiere que termine aquí mi ministerio, aquí lo termino. Dice que bajó a abrirle a los soldados y los invitó a cenar. Les preparó una cena y sí, se quedaron a cenar. Y les dijo, ¿saben qué? Por favor, permítanme orar por 1 hora a mi Dios, sin que me interrumpan. Y los soldados aceptaron la petición de él. Y la historia cuenta que cuando lo vieron orando con tanto fervor, muchos de ellos estaban arrepintiendo y decían, ¿qué estamos haciendo arrestando a este hombre? Un pobre hombre viejo, venerable y honorable, que está orando a su Dios. Pero aún así lo llevaron ante el procónsul romano, quien a su vez lo llevó ante el César. Y sabes, estos coliseos o arenas que conocemos de películas o de la historia de la iglesia, lo que tú quieras, donde metían a los gladiadores a pelear, bueno, pues metían a los cristianos para hacer el entretenimiento de los demás. Ahí los metían, y ahí metieron a este señor Policarpo. Y el César le decía, mira, ¿sabes qué? La neta, yo te veo viejo y yo no te quiero matar, pues no te cuesta nada, solamente arrepiéntete, dobla tu rodilla ante mí y niega a Jesucristo. Y siempre que llego a esta parte me da como ese sentimiento gacho, porque la verdad sí, a lo mejor nada le costaba decir, bueno, ¿ya qué me cuesta? Ya tengo 90, no sé, 100 años, ¿ya qué más me queda por vivir? Entonces él dijo, no lo voy a hacer. Y el César le dijo, ¿sabes qué? Si no tengo estas fieras que voy a soltar aquí para que aquí en vida te coman, si quieres hacerlo, hazlo. Pero solamente tienes que negar a Jesucristo y jurar tu lealtad hacia Roma, decir que el César es tu Señor. Y Policarpo ve a este hombre, tal vez con el poder de dejarlo en libertad, de perdonarle la vida.
Este emperador, que en ese momento era el más importante en la ciudad, y él le dice tristemente: le he servido 86 años. Y nunca me ha hecho ningún mal. Hablando de Jesús, por supuesto. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi Rey y mi Salvador? Yo no doblo mi rodilla ante nadie, solo ante mi Señor. Y en ese momento le prendieron fuego, lo quemaron. Y me duele en serio, porque Policarpo había experimentado esta persecución, había experimentado esta pobreza, y aún así él no veía como que Dios le había hecho ningún mal. Qué gacho que tú a veces veas cualquier dificultad de la vida como que Dios te ha hecho mal. Una enfermedad, y que digas: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Cuando él pasó por todo esto y dijo: ¿cómo voy a negarlo si nunca me ha hecho ningún mal? Porque él entendía. Es como si le dijera: ¿sabes qué, César? Me puedes hacer sufrir todo lo que yo puedo sufrir en esta tierra, pero sé que al otro lado de la eternidad va a estar mi Señor esperándome con la corona de vida, y solo ante Él me voy a arrodillar. Y es aquí donde hace esta última declaración. Dice: el que tenga oídos para oír, oiga. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. No solamente te voy a dar la corona de vida, sino que no vas a sufrir la segunda muerte. Muchos de nosotros tenemos miedo de morir ahorita por el COVID. ¿Sabes qué te digo, hermano santo? No tengas miedo de la primera muerte, que solo acaba con tu cuerpo. Si no has sido fiel, deberías de tener miedo de la segunda muerte, que va a acabar con tu alma en un eterno sufrimiento. Una vez más, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar con tu fidelidad con el Señor? Incluso hasta la muerte, sabiendo que la muerte no es el final. Para ti, para mí no es el final. El final es encontrarnos con nuestro Señor, que nos dé esa corona de vida. Dale un aplauso a Dios bendito. ¿Por qué no te pones de pie y oramos en esta tarde? Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor, delante del trono de tu bendita y santa gracia. Rogándote que nos perdones, Señor, si no hemos sido fieles. Perdónanos, Señor, si inconscientemente hemos doblado nuestra rodilla ante otras cosas. Hemos puesto nuestra confianza, nuestra dependencia en otras cosas. Pero hoy queremos doblar nuestra rodilla solo a ti, Señor. Solo ante ti, Padre, porque solo tú lo mereces. Solo tú, que no nos has hecho mal, Señor. Tú no nos has hecho ningún mal. Tal vez hemos pasado por dificultades, por desiertos, pero siempre has permanecido fiel, Señor. Y sabemos, Señor, que si nosotros permanecemos fieles, tú tienes, Señor, la corona de vida para nosotros. Te rogamos que tú des de tu espíritu en nosotros, ese espíritu que nos permita ser fieles, Señor, aún en las persecuciones, en las dificultades, incluso en la muerte. Que podamos ser fieles, Señor, como tú has sido fiel con nosotros.
Perdónanos si hemos blasfemado al pensar que tú nos has dejado, o de hecho, Señor, decir que tú nos has abandonado. Cuando tú has estado con nosotros en medio de cada prueba, cada dificultad, cada desierto, porque tú entiendes nuestro sufrimiento. Que podamos entender que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, bendito Dios. Podría faltarnos todo en la vida, pero si estás tú con nosotros, lo tenemos todo. Y somos ricos en ti, Señor. Porque la riqueza no es material para ti. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, mi Dios. Alrededor del mundo existen distintos tipos de iglesias. Cada una tiene ese algo característico. Algo en específico, como si lo trajera en su ADN, pero ese ADN las convierte peligrosas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Sin darse cuenta, cada vez va empeorando todo, sin percatarse que en el terrible peligro en el que nos lleva a todos, a nosotros, a la iglesia.